La clase de hoy entonces, o la idea de esto es que podamos hacer una síntesis acerca de, no llore María Fernanda, Eh, a- que podamos hacer una síntesis de los contenidos más importantes que ustedes han estado viendo en sus clases de química, y nos vamos a centrar principalmente en los átomos y en los enlaces, según la información que nos puede entregar la tabla periódica. ¿Sí? Acá la tabla periódica es importante, es vital. Información importante, es preferible que puedas realizar tus preguntas a través del chat, que podamos interactuar a través del chat. Para participar durante la presentación cuentas también con herramientas de Zoom, como en el caso tal vez de que tu pregunta sea demasiado extensa y no la puedas redactar en el chat, puedes levantar tu mano para que nosotros te podamos dar la palabra. Y también hay reacción en el chat, ¿cierto? Ustedes probablemente la conocen, usted puede reaccionar a través de emojis, pedirme que vaya más lento, que vaya más rápido, lo que sea, ¿sí? Les rogamos no compartir información personal en el chat, ¿cierto? Eh, para que no puedan usurparle su identidad, ¿cierto? Y ya alguien más de se imagina, y alguien más de la PDT por usted, eh, y se termina sacando 850 puntos y transformando en doctor o ingeniero, pero no es usted, es otra persona. Mantener siempre el respeto al comunicarnos, eso es súper importante. Eh, si por algún motivo se corta la conexión, ya sea que yo me caiga o ustedes se caigan, o todos nos caigamos de la conexión, ¿cierto? Porque hay un colapso mundial de la Internet, nos volvemos a conectar al mismo link. Y al finalizar, el profesor Nicolás, que lo aprovecho de presentar, probablemente muchos ya estuvieron con él en la mañana desde las 10. Eh, Él nos va a estar acompañando en el chat, él va a escribir con mayúsculas en el chat para poder diferenciar la información que comparta él con la que estén compartiendo ustedes. Y al finalizar entonces esta actividad, él les va a enviar una encuesta de satisfacción, o el link, mejor dicho, de una encuesta de satisfacción, al igual que les va a enviar el material resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí está en las teclas el profesor Nicolás. No, no está enojado. Es una de las personas más simpáticas, de hecho, que yo conozco. Ok, probablemente nos han visto a él o a mí en los videos de síntesis, ¿sí? En su intranet. Nos han visto, nos conocen, somos famosos, dicen por ahí, nos detienen en la calle para pedirnos autógrafos, ¿sí o no? Escriban ahí en el chat. ¿Han visto los videos de síntesis de sus clases, las cápsulas de síntesis? María Fernanda sí la ha visto, la Renata también. Excelente, Antonio Valesca. Muy bien. Ya pues, los objetivos de la sesión es reforzar los conceptos y procesos sobre átomos y enlaces químicos, además de aplicar estrategias de resolución PDT a través de ejercicios de modelos de... Los contenidos que vamos a abordar son la estructura atómica y tipos de átomos, la tabla periódica y su relación con la configuración electrónica y los enlaces químicos. ¿Por qué esto es importante? Porque los contenidos tratados en esta actividad corresponden al área temática de estructura atómica del temario DEMRE, para la prueba de transición de Ciencias Químicas 2021 del proceso de admisión 2022, ¿cierto? Que es lo que estamos preparándonos, para lo que estamos preparando. Las habilidades que vamos a trabajar son las habilidades que ustedes ya han estado trabajando en sus clases a través de sus guías, que son las habilidades de reconocimiento, comprensión, aplicación, y la que se resume en ACE, que es análisis, síntesis y evaluación. ¿Ok? Entonces, esta clase o esta sesión dura 1 hora 20, al igual que su clase normal, ¿cierto? 1 hora 20 de iluminación que vamos a tener, y la vamos a dividir en 3 partes, y esta primera parte vamos a hablar de la estructura atómica y de los tipos de átomos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estructura atómica, hablamos de el átomo. Si bien nunca jamás ninguno de nosotros ha visto un átomo, si nosotros les pidiéramos a cada uno de ustedes, o a cada una de ustedes poder dibujarlo, ustedes lo harían, y dibujarían algo similar a esto, ¿cierto? Eso es porque nosotros manejamos la idea de un modelo. Los modelos en ciencia son representaciones, ¿ok? Y en esta representación del átomo, entonces, nosotros tenemos un núcleo en donde vamos a encontrar los neutrones y protones, neutrones que tienen carga neutra y los protones que tienen carga positiva. Estos son los que aportan mayoritariamente la masa,
del átomo, y alrededor del núcleo nosotros vamos a tener los electrones con carga negativa que se van a sentir atraídos al núcleo a través de interacciones electrostáticas. Importante que nosotros vamos a poder escribir o dibujar los elementos a través de su símbolo, el símbolo químico, y a este símbolo nosotros le agregamos un número que suele estar acá abajo, que es el Z. Muy bien, ahí el profesor Nicolás, ¿cierto?, está escribiendo la definición de modelo. Recuerden que la definición de modelo junto a otras definiciones que forman parte del vocabulario científico, ustedes lo van a poder encontrar en el primer capítulo de su libro, tanto de biología, de física, como de química, ¿cierto?, que está disponible en formato digital a través de su intranet. Entonces, el símbolo químico vamos a tener acá abajo el Z, que es lo que se conoce como el número atómico, que es el número de protones de un átomo, y este es el root de un átomo. Es decir, si yo conozco el Z de un elemento, cualquiera de un elemento X incógnito, yo voy a saber a qué átomo o a qué elemento hace alusión, porque el Z lo identifica. Y vamos a tener además A, que es el número másico, que es la suma de protones y neutrones. Y recibe el nombre de número másico porque recuerden que los neutrones y protones son los que aportan la masa al átomo. Además de eso, nosotros vamos a tener átomos neutros, cuya cantidad de electrones y protones es la misma, pero también vamos a tener átomos cargados o especies cargadas. Estos pueden ser cationes, cuando tenemos una carga positiva, y eso implica que este elemento o este átomo ha perdido electrones. ¿Ok? O vamos a tener aniones, que son los que tienen cargas negativas, y eso implica que el átomo ha ganado electrones. ¿Sí? ¿Suelen ustedes confundirse con respecto a cuál es el catión, cuál es el anión? ¿Cuál es el que tiene carga positiva? ¿El anión o el catión? ¿O el anión era el...? No, no me acuerdo. ¿Suelen confundirse con eso? ¿Sí o no? Escriba por ahí en el chat. Bastián dice que sí. Maura también, la Romina también. Ya la Mariana dice que no. Pero ya él, Rafaela, Mariela dice que sí. Acá les voy a dar un tips, una regla mnemotécnica para que ustedes jamás, nunca, nunca, jamás, 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 nunca, 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 jamás, 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 nunca, 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 jamás, jamás, nunca eh, se confunda. Y la regla es que la palabra catión tiene la letra T, que muchas veces solemos escribirla como un signo más. Entonces ahí tiene, el catión con el signo más tiene carga positiva. Bulla. Nunca más lo va a olvidar. ¿Ok? Anótelo por ahí. Entonces recuerde que esto es simplemente por ganancia o pérdida de electrones. ¿Sí? Eso es lo único que varía. La cantidad de protones, que son las cargas positivas, no varía. Es decir, el catión, que tiene carga positiva, no es que haya ganado protones. No, lo que hizo fue perder electrones. Y el anión, que tiene cargas negativas, es porque ganó eh, electrones. Y probablemente también recordará esto, los isótonos. ¿Qué era lo que tenían igual los isótonos? La cantidad de neutrones, muy bien Valentina, muy bien Romina, ¿sí? Y lo recordamos porque tiene la letra N dentro de la palabra. Súper. Los isóbaros, ¿qué era lo que tenían igual los isóbaros? El número másico, muy bien Romina, número másico, que está representado por la letra A. Los isótopos, ¿qué era lo que tenían igual los isótopos? Número de protones, excelente. ¿Y los isoelectrónicos? ¿Qué era lo que tenían igual los isoelectrónicos? La cantidad de electrones. Súper. Y usted ya habrá podido dilucidar lo que significa el prefijo iso. ¿Qué significa el prefijo iso? Igual, muy bien. Excelente Álvaro, excelente Renata, excelente Valentina, Eva, Jonathan. Este prefijo ustedes lo van a volver a ver cuando vean química orgánica y hablen de los isómeros. Entonces usted ahí ya sabe que iso significa igual. No lo olvide. Ya.
Vamos a partir entonces resolviendo preguntas que son o forman parte de los modelos DEM, ¿ok? Ustedes ya han visto el temario, el nuevo temario que subió DEMRE. ¿Lo han visto? Escribe ahí en el chat si lo ha visto o no lo ha visto. ¿Le ha echado un ojo al nuevo temario, al temario de la prueba que usted va a realizar? Sí, ya, perfecto. Es importante que nos mantengamos informados respecto a eso. Ahora, ahorita mismo, DEMRE va a estar subiendo o volviendo a subir los modelos de años anteriores, pero les va a ir agregando un ticket o una X a las preguntas dependiendo si esas preguntas forman parte del nuevo temario de la prueba, ¿ok? Así para que usted pueda ir resolviendo eh, esos modelos sin tener que estar haciendo, creo que ahora solo están los SIGs. Por ahora solo están los de matemática, probablemente después los de lenguaje y al final ya ciencias e historia, ¿sí? Para que los vayan resolviendo. Muchas gracias, Rafaela, por ese aporte. Entonces, esta es una pregunta del proceso de admisión 2019 y dice así. Un estudiante afirma que un electrón en el átomo de hidrógeno se desplaza en una órbita circular alrededor del núcleo, mientras que otro estudiante lo contradice, afirmando que el electrón se distribuye en diferentes direcciones encontrándose en una zona de probabilidad. Al respecto, la validez de los planteamientos al ser propuestos por cada uno de los estudiantes depende de ¿qué? Ahí tenemos A, de las observaciones experimentales; B, de las teorías con las cuales se analicen; C, del diseño experimental; D, de la pregunta de investigación propuesta; E, de la hipótesis planteada. Esta pregunta fue seleccionada en base a que es una pregunta de habilidad del pensamiento científico. Según la última charla, que está disponible también, los invito en el canal de YouTube de TEMPRE, con respecto a qué nos referimos cuando hablamos de las nuevas preguntas o de las preguntas del nuevo tipo. Eh, al menos 15 preguntas, si no me equivoco, si mal no recuerdo, serían o estarían dentro de la nueva prueba, serían parte de las preguntas de habilidad del pensamiento científico. Así que ahí es súper importante que usted vaya a su libro, como les dije, el primer capítulo, para que usted pueda analizar estos conceptos, los conceptos de observación experimental, de teoría, diseño experimental, de hipótesis, de pregunta de investigación. ¿Ok? Ya. ¿Qué tenemos que tener en consideración acá entonces? Las informaciones propuestas, perdón, las afirmaciones propuestas por cada uno de estos estudiantes se basa en las abstracciones del concepto de un átomo, que cada uno de ellos maneja. ¿A qué concepto del vocabulario científico nos referimos nosotros cuando hablamos de la abstracción de un concepto de átomo, de la representación de un concepto de átomo? ¿Qué concepto estaría relacionado ahí? ¿En qué parte del Internet están los libros? Generalmente cuando uno ingresa al Intranet te aparece tu horario, si es que están igual, no, no lo he revisado la verdad este año, pero si están igual que el año pasado, debajo del horario aparece ahí por ahí una parte donde dice libro, Rafael. Ya. Entonces, ¿a qué concepto hace alusión la abstracción o la representación del concepto de átomo? Modelo, diseño. Ya, modelo dice por ahí don Javier. Un modelo, excelente. Un modelo. Ya, muy bien ahí, ¿cierto? También Eva, modelo. Después nos dice, acá otro tips, que estas abstracciones, es decir, estos modelos, derivan de un conjunto de explicaciones de cómo es el átomo. ¿Y qué concepto está relacionado ahí cuando nosotros hablamos de un conjunto de explicaciones que, de un fenómeno, ¿cierto?, que están basados en evidencia? ¿Qué concepto científico está? Valentina, teoría, muy bien, teorías, excelente, súper. Entonces, cada uno de estos estudiantes maneja una abstracción, una representación distinta de cómo es el átomo, y esas abstracciones o representaciones están basadas en teorías. Es decir, cada uno de ellos maneja una teoría distinta. Por lo tanto, la alternativa correcta, ¿cuál sería? La alternativa B, excelente, súper. Y esta pregunta apuntaba a la habilidad de comprensión, ¿sí?
donde teníamos que a partir del texto nosotros extraer eh, las partes, ¿cierto?, que estaban ahí propuestas para poder relacionarlas y entender, ¿cierto?, que lo que cada uno de estos estudiantes proponía estaba relacionado con un concepto distinto de átomo basado, ¿cierto?, en un modelo. Muy bien. Siguiente pregunta. En el siguiente esquema se muestran los 5 primeros niveles de energía del átomo de hidrógeno. Las flechas representan ejemplos de diferentes transiciones de electrones entre niveles, ¿cierto? Es decir, que acá vamos del nivel 1 al nivel 4, del nivel 3 al nivel 1, del nivel 2 al nivel 4, del 5 al 2, del 4 al 2. Las flechas entonces representan ejemplos de las diferentes transiciones del electrón entre niveles, produciendo espectros, de absorción o de emisión. ¿En cuál opción se emite o libera más energía? Qué buena pregunta. Indíqueme ahí en el chat. A priori, ¿podrían ustedes responder esta pregunta? ¿Sí o no? ¿O no se sienten capacitados para responderla? Escriban ahí. Por ahí Jonathan incluso se aventura a decir cuál es la alternativa correcta, B de 4 a 1. Ya la mayoría se siente preparadísimo, súper bien. Vamos a ir viendo. Entonces, dice, los electrones absorben energía cuando transitan de niveles de menor energía a niveles de mayor energía. Ahí es necesario absorber energía para el electrón. Y va a perder o emitir energía, ¿cierto?, cuando transite de niveles de mayor energía a niveles de menor energía. En este caso, entonces, lo que nos pide el ejercicio es cuando se emite o libera más energía. Por lo tanto, estamos buscando que el electrón vaya hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, Jonathan. Muy bien, Romina. Hacia abajo. ¿Qué alternativa entonces, en este caso, podríamos descartar en base a esto que acabamos de plantear? ¿Qué alternativas podríamos descartar? La A y la C, ¿cierto? Porque nos muestran electrones que suben. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en B, D y E, los electrones bajan, por lo tanto, emiten energía. Pero la pregunta es, ¿en cuál emite más? ¿De qué dependerá que emita más o menos energía? ¿Alguien podría aventurarse a responder ahí en el chat? ¿De qué depende que el electrón emita más o menos energía cuando haga estas transiciones? ¿De los niveles? ¿Cómo así, Romina? El número de niveles que baje, ¿cierto? Entre más lejos, más energía. Ya, excelente, Jonathan. Entre mayor sea la distancia que recorre, más es la energía involucrada. Esto aplica tanto para cuando libera como cuando absorbe, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál alternativa acá me muestra la distancia más larga que recorre el electrón entre niveles? Por ahí me dicen la B o la D. Ya está peleadiza, está peleada la cosa. Vamos a lanzar una encuesta para que usted pueda responder y veamos ahí qué alternativa cree usted que es la correcta. Qué peleado que está esto, cielos. Casi una guerra civil. Ya, por ahí dice, ¿cierto?, que está relacionado con la cantidad de niveles que pueda bajar. Por eso dice, ah, pero Romina dice, pero profe, ¿podría repetir lo de los niveles? Sí, Renata, lo voy a repetir. Los niveles de energía, mejor dicho, cada nivel en este caso está relacionado con una cantidad de energía. Para que el electrón esté en ese nivel, tiene que tener la misma cantidad de energía que ese nivel, ¿sí? Por lo tanto, si un electrón pasa de un nivel de mayor energía a uno de menor energía, como el electrón debe tener la misma cantidad de energía que ese nivel, se va a ver obligado a deshacerse de energía. En cambio, cuando pasa de un nivel de menor energía a uno de mayor energía, como debe tener la misma energía que el nivel, va a verse obligado a absorber o adquirir energía.
¿Se entiende ahí, Renata? Ya, súper. Si no lo entendiste, me lo dices y te lo explico de nuevo con un ejemplo. ¿Ok? Ya. Vamos a ver entonces acá, está peleadísimo, 37-60. La mayoría, voy a compartir ahí el resultado, la mayoría cree que la alternativa correcta es la D, pero un grupo no menor cree que la alternativa correcta es la B. Vamos a ver entonces la alternativa correcta, en este caso, señoras y señores, redoble de tambores, es la B. Sí, es la B. La B es la alternativa correcta y guarda relación con lo que nos comentaba Romina en el chat. ¿Sí? La distancia es la que nos va a decir la cantidad de energía. No necesariamente la cantidad de niveles que recorra. Si nos fijamos entre el nivel 5 y 4, la distancia es menor que entre 2 y 1. ¿Sí? Así que pasar del nivel 5 al 3 supone una distancia que es menor a pasar del nivel 2 al 1, por ejemplo. ¿Sí? Es por eso que el esquema era súper importante, porque el esquema nos mostraba que efectivamente existían distancias distintas entre los niveles. ¿Ok? Si usted se equivocó, no importa, porque ahora lo sabe y no se va a volver a equivocar. ¿Sí? Y la pregunta apuntaba a la habilidad de comprensión. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Escriba ahí en el chat. ¿Tiene alguna duda con respecto a este ejercicio? Sí o no y cuál. Los leo. ¿No hay dudas? Todo claro por ahora. Por ahora, ¿cierto? Ya. Diga, Janet. Y si la pregunta fuera en base a cuántos niveles baja, claro. Si la pregunta no hubiera dicho en cuál opción el electrón recorre más niveles, ya. Ahí sí, pues. Ahí sí la alternativa D hubiera sido la correcta. ¿Ok? En la D nosotros recorremos tres niveles, cinco, perdón, cuatro niveles, 5, 4, 3, 2. En la E solo recorrimos tres niveles, 4, 3 y 2. ¿Ok? Entonces, si la pregunta hubiera sido en cuál el electrón recorre más niveles, ahí la alternativa D hubiera sido la correcta. Pero no, acá habla de energía y la energía está relacionada con la distancia. ¿Sí? Continuemos. Los iones X más 2 y 17 W menos tienen igual cantidad de electrones entre sí. Al respecto es correcto afirmar. Ya, acá súper importante, tienen, lo vamos a subrayar, tienen igual cantidad de electrones. ¿Cómo se llamaban los átomos que tenían igual cantidad de electrones? Muy bien, Jonathan, Romina, Eva, Yael, isoelectrónicos. Súper. Entre sí, al respecto, entonces es correcto afirmar que lo que tenemos que tener ahí en consideración es el número atómico Z, que es el que está acá abajo, acá en este caso, y acá en este caso, corresponde a la cantidad de protones. Y para un átomo neutro, solo para un átomo neutro coincide con el número de electrones. Un anión es una especie cargada negativamente, puesto que ha ganado tantos electrones como cargas negativas tenga. Y un catión es una especie cargada positivamente, por lo que los protones superan a los electrones en tanto cargas positivas haya. Entonces vamos viendo. ¿Cuál es el Z de W? Escríbalo ahí en el chat. 17. Muy bien. W entonces tiene un Z igual a 17. Eso significa que tiene 17 protones. ¿Cuántos electrones tiene W? 18. ¿Por qué?
¿Por qué 18? Porque es un anión, ya, pero no solo por eso, y ganó uno. Muy bien, Jonathan, ¿cierto? Porque se le suman electrones dependiendo de la carga que tenga. Como en este caso me dice que la carga es -1, le debo sumar un electrón. Excelente, muy bien. ¿Cuántos electrones tendrá X más 2? Ya por ahí dice 15, 18. ¿Por qué 18? 16, dice Martín. ¿Por qué 18? ¿Por qué 16? ¿Por qué 15? Porque hizo electrónico con W menos. Entonces, si W menos tiene 18, X más 2, que es isoelectrónico, tiene también 18 electrones. Ya. Cosa distinta, ojo, cosa distinta es cuántos electrones tendría X en estado neutro. ¿Sí? Esa es otra pregunta. En este caso, la pregunta era cuántos electrones tenía X más 2, perdón. ¿Sí? X más 2 tiene 18 electrones. ¿Cuál es el Z de X? 20. ¿Por qué 20? ¿Por qué 20? Porque tiene carga positiva más 2. Eso significa que los protones superan a los electrones en un número igual a la carga. En este caso, 2. Por lo tanto, vamos a tener 2 protones más que la cantidad de electrones. Dijimos que teníamos 18, vamos a tener 2 protones más, 20. Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo? Alguien que se haya perdido, coméntenlo en el chat para poderlo encontrar. ¿Dudas con respecto a esa parte del ejercicio? No entiende por qué W tiene 18. No se preocupe, ya se lo explicamos. W tiene Z igual 17. Eso significa que tiene 17 protones. ¿Sí? En estado neutro tendría la misma cantidad de electrones, 17. Pero al tener una carga -1, significa que ganó un electrón. Así que a esos 17 electrones se le suma un electrón más, 18. Si hubiera tenido una carga -2, hubiera sido 17, 18, 19. Si hubiera tenido una carga -3, hubiera sido 17, 18, 19, 20. ¿Se entiende ahí, Yael? El 1 no se escribe, no. Generalmente en química los unos no se escriben. Igual podría haber aparecido como -1, ¿sí? En algunos textos incluso la carga -2 tampoco se escribe así como menos y el número 2, sino que simplemente se ponen dos signos negativos. Qué bueno que entendió. Muy bien. ¿Y por qué es importante que ahora nosotros sepamos el Z de estos muchachos? ¿Qué les dije yo con respecto al Z? Si yo sabía el Z, ¿qué sabía? El root, ¿cierto, Romina? Muy bien. Si yo sé el Z, entonces yo sé ahora qué elemento es. Entonces, yo puedo ir a la breve tabla periódica que está en mi guía o que va a estar en la PDT y yo voy a poder identificar estos elementos. Si tienes, vamos a dibujar una pequeña tabla periódica, que es algo por el estilo, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, Z igual 20 en realidad corresponde al calcio. Y el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica, está por acá, X. ¿Sí? Y W, que tiene un Z17, corresponde al cloro. Y ese está por acá, en el grupo 17 de la tabla periódica. ¿Ok? Eso simplemente porque sé el Z y fui a la tabla periódica a buscar ese Z. ¿Sí?
No tenía yo que aprenderme de memoria que el calcio es 20, que el cloro es 17. No. Yo simplemente fui a la tabla a buscarlo y me lo encontré. Y a partir de eso, entonces, yo ahora puedo responder la pregunta. Dice, ¿X corresponde a un elemento no metálico? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Sí o no? No, es un metal, porque en el grupo uno y 2 está lleno de metales. Bueno, la mayoría de la tabla periódica son metales. Muy bien. ¿W posee menor radio atómico que X? W, recuerden que es el cloro. ¿Por qué sí, Javier? ¿Qué es eso? Dice la balestra, ¿cierto? Ya. El radio atómico es una propiedad física, es una característica que tienen los átomos, y la gracia de la tabla periódica es que los átomos están ordenados como, por decirlo así, en degradé de características. Es decir, cualquier característica que yo busque, los átomos van a estar ordenados así, de mayor a menor, en alguna dirección. Entonces, el radio atómico, que en definitiva es cuán grande es un átomo, varía de esta forma. Aumenta cuando yo bajo en la tabla periódica y cuando me muevo hacia la izquierda, como bien decían ahí Javier y Mariana. Por lo tanto, X, como está más hacia la izquierda, tiene un mayor radio atómico que W, que es el cloro. Entonces, ¿W posee un menor radio atómico que X? Sí, lo posee. Simplemente por la posición que ocupa dentro de la tabla periódica. W presenta menor electroafinidad. La electroafinidad varía al revés. Lo vamos a poner acá en otro color. La electroafinidad aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. Por lo tanto, ¿quién va a tener quién va a tener menor electroafinidad, W o X? ¿Quién va a tener menor electroafinidad? X va a tener menor electroafinidad, ¿cierto? Súper. X presenta mayor electronegatividad. La electronegatividad también, al igual que la electroafinidad, aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, ¿quién va a presentar mayor electronegatividad? ¿X o W? W. Excelente. Por lo tanto, esta tampoco es la alternativa correcta. Y W corresponde a un elemento del grupo 16. Dijimos que W era cloro y corresponde al grupo 17 de la tabla periódica, no al grupo 16. ¿Sí? Entonces la alternativa correcta es la B. Y responde a la habilidad de análisis, síntesis y evaluación, que es una de las habilidades más complejas que usted tiene que utilizar eh, en la prueba. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a este ejercicio? ¿Sí o no? Ninguna. Ya. Excelente. Todos unos capos, unas capas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes contribuciones, además de la dualidad onda-corpúsculo y la cuantización de la energía, se relaciona directamente con el desarrollo de la mecánica cuántica moderna? Entonces ahí vamos a subrayar esto porque es importante, que es, ¿qué rayos es la mecánica cuántica moderna? ¿Le suena? ¿La ha escuchado? Por ahí, en alguna conversación familiar, en algún carrete, en Instagram, en su horóscopo. ¿Ha escuchado hablar de la mecánica cuántica moderna? Sí, más o menos, dice Eva. Sí, dice la Yael. Probablemente lo tienen que haber escuchado en su clase de modelos atómicos. El modelo de Schrödinger, dice Víctor. Excelente. Sí. Entonces, es uno de los modelos atómicos. ¿Recuerdan cómo se llamaban los otros modelos atómicos? Los leo ahí en el chat. ¿Cómo se llamaban los otros modelos atómicos? El planetario, el de Budín de Pasas,
¿Quién trabajó en el modelo de budín de pasas? ¿Quién lo propuso? Thomson. Muy bien. ¿Qué otro científico tiene su modelo atómico, además de Thomson? Rutherford. Muy bien, Valentina. Rutherford. ¿Quién más? Bohr. Muy bien, Rafaela. En base entonces a esto que acabamos de comentar, que existen distintos modelos atómicos, que está el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr y el mecano cuántico, ¿qué alternativa podríamos descartar? La E. ¿Por qué descartaría Valentina la E? La C dice por ahí. La B, la D. Ya podemos descartar, ¿cierto? La B y la D porque son científicos que aportaron a otros modelos, no al mecánico cuántico, sino que a los propios, el de Thomson, que es el de budín de pasa, y el de Rutherford. Podemos también descartar efectivamente la E. Robert Millikan probablemente ni lo ha escuchado usted, pero él contribuyó a la relación de masa-carga del electrón, que está relacionado con el modelo de Thomson. Y Antoine Lavoisier, él propuso otra cosa que tiene que ver con la ley de la conservación de la materia o de la masa. Entonces, la alternativa correcta acá es efectivamente A, el principio de incertidumbre de Weiner-Heisenberg. Y ahí tenemos, contribuyeron a la gestación del modelo mecano cuántico los científicos de Broglie, Heisenberg y Schrödinger. ¿Sí? Entre más complejo el apellido, más seco el científico, como una regla tácita. ¿Y recuerdan lo que dice el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg? Sí, ahí todos y otros científicos más, efectivamente. Como no fue solo un científico el que lo propuso, sino que como el trabajo mancomunado de distintos científicos no recibe el nombre el modelo no recibe el nombre de un solo científico, sino que simplemente modelo mecánico cuántico. No se puede determinar la localización exacta de los electrones. Y ya, por ahí va Jonathan, muy bien. Dice que existen dos informaciones que yo puedo obtener de un electrón, su velocidad y su posición, pero no puedo saber las dos informaciones al mismo tiempo. O yo sé su velocidad, pero desconozco su posición, o sé su posición, pero desconozco su velocidad. ¿Sí? Eso dice el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. Y usted lo puede aplicar, por ejemplo, ¿se acuerda cuando tenía la posibilidad prepandemia de salir a carretear? ¿Recuerda eso? Yo ya no lo recuerdo. ¿Se acuerda lo que era salir a carretear? Imagínese entonces usted que está ahí en el carrete y eh, le llama a su mamá y le pregunta, ¿dónde está? ¿A qué hora vuelves? Entonces usted ahí aplica principio de incertidumbre. Te puedo decir dónde estoy, pero no a qué hora vuelvo, o te puedo decir a qué hora vuelvo, pero no dónde estoy. Pero no puedes saber ambas informaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Ahí está. El gato de Schrödinger, ¿cierto? El que está vivo y muerto a la vez. Usted en ese preciso momento, al decirle eso a su mamá, usted está vivo y muerto a la vez. ¿Sí? Continuamos entonces. ¿Alguna duda con respecto a esto? A estas preguntas con respecto al átomo. Ya, muy bien. La alternativa correcta entonces era la A y la habilidad de comprensión. Ahora vamos a hablar de la tabla periódica y la configuración electrónica. ¿Sí? Tabla periódica que probablemente en más de alguna ocasión usted le ha causado algún problema. Esta es la maravillosa tabla periódica. ¿Según qué están ordenados los elementos en la tabla periódica? Según el Z. Y están ordenados en familias. Muy bien, Romina. Según su Z. Entonces acá tenemos el hidrógeno que tiene Z1, el helio que tiene Z2, el litio que tiene Z3, el berilio que tiene Z4 y así hasta el Z118, que es el elemento más grande descubierto hasta el momento.
Súper. Y como decían ahí, entonces también están ordenadas en familia. Nosotros tenemos, ¿cierto?, 18 grupos, que son las columnas dentro de la tabla periódica, y 7 periodos, que son las líneas horizontales dentro de la tabla periódica. Acá están los 18 grupos, los 7 periodos. ¿Y esta periodos? Sí. Los periodos son las líneas horizontales. Entonces acá, por ejemplo, el hidrógeno y el helio están en el mismo periodo, que es el 1. El litio, el berilio, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, en el periodo 2. Y así. Entonces, yo puedo posicionar a un elemento en un grupo y en un periodo. El germanio, por ejemplo, está en el periodo 4, grupo 14, en esa intersección. ¿Se entiende, Mariela? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, nosotros... Ah, ya, se le había pegado. Ok. Entonces nosotros vamos a poder agrupar acá a los elementos, de hecho acá están agrupados, ¿cierto?, por colores. ¿Alguien sabe qué nombre reciben los elementos que están en amarillo y en verde? ¿Qué nombre recibían esos elementos? Casi, Brian. Representativos. Ahí está. Sí, tiene que ver, porque son otros los de transición. ¿Qué nombre reciben los que están en azul? Sí, ahí sí los de transición. ¿Viste? No, no estaba tan perdido, Brian. Ellos son los metales de transición. Y los que están acá en marrón, café, transición interna. Súper. Muy bien. Fíjense que acá lo que nos muestra es cómo está relacionada la configuración de los electrones, es decir, el orden donde yo coloco los electrones dentro de un átomo, con la posición que tienen los elementos en la tabla periódica. Los elementos representativos, ¿en qué tipo de orbital tienen sus electrones? S, P, D o F, según lo que nos muestra acá la imagen. S y P, muy bien, S y P. Los elementos representativos tienen sus electrones en S y en P. Y los elementos de transición en D. Súper. Y los de transición interna en F. Súper. ¿Qué tienen en común todos los elementos de un mismo grupo? Los electrones de valencia. ¿Y qué rayos son los electrones de valencia? Los electrones de la última capa. Muy bien, Jonathan. Los que están en el último nivel. Fíjense, en una configuración electrónica, este número que está como elevado, ¿cierto? Tenemos como S elevado a 1. Ese número me indica la cantidad de electrones de valencia. Y fíjense, 1, 1, 1, 1, 2, 1, pero en D. Acá tenemos 1 que se suma con los que están acá en S. Así que tenemos 3 electrones de valencia. Y así, todos tienen en común lo mismo, la misma cantidad. ¿Cuál es la única excepción? ¿Alguien sabe cuál es la única? El helio. Sí, el helio está en el grupo 18. Todo en el grupo 18 U8A tienen 8 electrones de valencia, excepto el helio que tiene 2. ¿Sí? Y fíjense, el número que está acá delante de la letra está relacionado con el nivel de energía en el que se encuentra ese electrón. Estos mismos niveles de energía, ¿cierto?, que vimos en la pregunta de la transición de los electrones, está indicado por este numerito. Entonces, fíjense, en el periodo 1, todos tienen sus electrones en el nivel de energía 1. En el periodo 2, todos tienen sus electrones finales en la capa 2. En el periodo 3, en 3. En el periodo 4, en 4, y así. Entonces, los grupos tienen en común la misma cantidad de electrones de valencia, los periodos tienen en común el nivel de energía.
¿Dudas con respecto a eso? ¿Sí o no? Efectivamente, Víctor. Estos que están acá, que son los metales de transición interna, van acá, en este espacio que está acá. Este espacio que está acá, ¿qué significan los que están en pluma? Ah, estos que están, esta es una tabla periódica. Ya, voy a explicar primero lo que estaba diciendo Víctor. Perdón. Este lugar que está acá es como una especie como de portal mágico al mundo de los metales de transición interna. ¿Sí? Es decir, que yo acá ingreso, veo todo esto que está acá y después sigo con esto. ¿Sí? ¿Qué significa esto que están en plomo? Esto es una tabla periódica un poco antigua, así que estos que están acá estaban recién descubriéndose y no tenían el nombre que tienen ahora. Por eso están ahí en plomo. Porque una de las maravillas de la tabla periódica, propuesta en 1869 por... se me olvidó el nombre. Mendeleev, es que sin importar si nosotros en el futuro, así como en el 2830 y tanto, encontramos un elemento que tiene un Z, por ejemplo, no sé, 248, nosotros vamos, según su Z, lo vamos a ubicar dentro de la tabla periódica y vamos a poder adivinar qué características va a tener ese elemento, simplemente por la posición que ocupa el elemento dentro de la tabla periódica. De hecho, cuando Mendeleev estableció la tabla periódica, existían solo 60 elementos de los que actualmente conocemos. Eso es menos de la mitad. Y sin embargo, todo el resto cumple con esta de que yo lo coloco acá y tiene las características que debía tener simplemente por la posición que tiene. Eso es lo maravilloso de la tabla periódica. Ya, primera pregunta. Con respecto a las siguientes configuraciones de la capa de valencia, ¿cuál opción clasifica correctamente el tipo de elementos al que corresponde? Entonces, ojo acá con esta información. Los elementos representativos, como acabamos de decir, contienen sus últimos electrones en orbitales de tipo S y P. Por lo tanto, para saber si estos elementos son o no representativos, debo fijarme en eso. Los metales de transición tienen orbitales d incompletos. ¿Alguien recuerda con cuántos electrones se completa un orbital d? ¿Alguien lo recuerda? Esos son los p, Álvaro. Los p con 6. Mariana y Javiera muy bien, con 10. De hecho, vamos a volver acá en la tabla periódica. Fíjense, ahí está. Los d se terminan con 10 y después pasan a los p. Aprovecha acá de ver los f. ¿Con cuántos se llenan los f? Con 14. Súper, súper. Esa es una forma. Si usted no recuerda esas cosas, vaya a la tabla periódica. Si eso es lo maravilloso de la tabla periódica. Entonces acá yo tengo S y se llena con 2, porque hay solo dos grupos, o dos, sí, dos grupos que tienen S. Los P se llenan con 6, porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los D se llenan con 10, porque acá hay 10. Y los F con 14, porque acá hay 14. Súper. Entonces, para que un elemento sea un metal de transición, debe tener menos de 10 electrones en el orbital D. Eso me debo fijar acá para saber si estos elementos son o no metales de transición. Y los metales de transición interna tienen orbitales F incompletos, es decir, en F tienen menos de 14. Eso es lo que me debo fijar acá para saber si estos son o no metales de transición interna. A partir de esta información, ¿podrían indicarme qué alternativa creen ustedes que es la correcta? Ahí vamos a relanzar la encuesta para que usted pueda responder. ¿Qué alternativa cree que es la correcta con esta información que le acabo de entregar? Participe, por favor. Solo un cuarto de las personas presentes acá han elegido su alternativa correcta. No importa si se equivoca, esta encuesta es completamente confidencial y para que se motive, fíjese, para que se motive, al finalizar
esta charla, entre quienes participen, vamos a sortear 3 fabulosos premios que yo tengo acá, ¿sí? El primer premio es una correa de perro usada. Fíjese, ahí está, hasta con su plaquita con nombre. ¿Alguien quiere ganarse eso? Tengo un gato, también lo puedo usar en gato, sí. El segundo premio que vamos a sortear, fíjese, acá es una manilla de closet. Si a usted le falta una manilla para su closet, participe para ganársela. Y el tercer fabuloso premio que tenemos acá es un cosito que guarda cositas, fíjese. ¡Wow! ¡Qué útil esto! El collar viene con el perro o viene solo. Ya, eso lo podemos conversar dependiendo de qué tanto participa. ¿Sí? Re útil, ¿cierto? Motivación ahora a 1000. No se lo vamos a llevar, o sea, ya se lo llevamos, sí, se lo llevamos, no tiene que salir de su casa. Así de bueno es esto. Ya, entonces ahí se prendió la motivación, un pendrive que me dieron en el colegio, sí, eso mismo venía. Envío gratuito, sí, envío gratuito, a todas partes de Chile. Entonces la mayoría de ustedes dice que la alternativa correcta acá es la C. La alternativa correcta es la C. Veamos entonces, ¿qué alternativa es la correcta? Efectivamente la C. Muy bien, y la pregunta es de comprensión. ¿Por qué la C es la alternativa correcta? Los representativos tienen electrones en S y P. Todos los que están acá son representativos porque todos tienen electrones en S y P. Los de transición tenían orbitales D incompletos, es decir, orbitales D con menos de 10. Acá tengo D4, menos de 10, D5, menos de 10. En los otros no tengo D incompletos. Ese de hecho es un representativo, ese también. Este de acá es de transición interna, porque los de transición interna tenían F incompletos, F con menos de 14. Y el único que muestra eso es la alternativa C. ¿Sí? En la alternativa B se me muestra un F con 14. Eso ya está completo. ¿Sí? ¿Se entendió lo que tenía que hacer para responder esta pregunta? Sí, súper. Ojo, configuración electrónica no entra en la prueba, pero, es importante que nosotros sepamos relacionar qué información entrega la tabla periódica a partir de la posición que tienen los elementos, ¿sí? Y además, aprovechamos de practicar una habilidad que también se mide bastante en las nuevas pruebas, que es que yo te entrego información y te pido que tú a través de la información que yo te entrego puedas responder una pregunta. Podríamos en este caso, por ejemplo, no haber sabido nada con respecto a configuración electrónica, absolutamente nada. Pero yo les entregué información, les dije qué características tenían los elementos representativos, los de transición y los de transición interna, y en base a eso ustedes fueron capaces efectivamente de responder la pregunta. Y ahí lo tiene. Eso es lo que le pide la prueba. ¿Sí? Sí. Voy a retroceder. O sea, no yo, la diapositiva. Que yo no puedo retroceder. Perdón. ¿Dónde estoy? Ahí. Perdón. Ahí sí. Si quieres, haga un pantallazo. Y continuamos. Ya. Respecto al sistema periódico, ¿cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente al elemento cuyo átomo presenta un Z igual 28? De nuevo, nos entrega su Z, que es su root. Podemos ir, ¿cierto?, a la tabla periódica a buscarlo para saber quién es o cómo es, pero también podemos hacer o podemos saber su configuración electrónica. Un átomo con Z igual 28 tendrá la siguiente configuración electrónica. Una configuración electrónica igual a la de argón, sumado 4s2 y 3d8. Con respecto a eso, fíjense, 3d8. ¿Está completo el orbital d, sí o no? No, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué tipo de elemento es si tiene orbital d incompleto?
Transición. Súper. Entonces, ¿qué alternativas podríamos descartar? ¿Qué alternativas podríamos descartar? La A, que me dice representativo, la C, que me dice representativo, y la E, que también me dice representativo. Súper. Además, tengo que tener en cuenta, eh, ¿qué tenían en común todos los elementos de un mismo grupo? Los electrones de valencia, ¿cierto? Que son los que están en el último nivel. Fíjense entonces, este es el último nivel, el que yo le estoy marcando acá. 4s, 3d. Ese es el último nivel. ¿Cuántos electrones hay ahí? 10. Excelente, Eva. Por lo tanto, ¿a qué grupo debiese corresponder? Al grupo 10, ¿sí? Tiene 10 electrones de valencia. Tiene los 2 que están en S y los 8 que están en D. Eso suma 10, por lo tanto va a corresponder al grupo 10 de la tabla periódica, ¿sí? Y fíjense, este número de acá, el que está delante, que es 4, me indicaba el periodo. Así que va a estar en el periodo 4. Por lo tanto, la alternativa correcta es, ahí está, la D. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Y la habilidad que tuvimos que utilizar, puede retorcer un poco, sí. La habilidad que tuvimos que utilizar es la habilidad de aplicación. Ya, nos vamos a saltar esta pregunta, profe, pero no era que si tenían los mismos niveles de energía, se sumaban los electrones, si tenían distintos también se puede. Es que en el caso de los orbitales D y los orbitales F se llenan desfasados. Entonces yo sí los debo considerar cuando tengo el 4, el 3D sí lo debo considerar, ¿sí? Excepto cuando se llena, cuando se completa, que es para los representativos. Ahí los D ya no los considero. Ya, veamos este ejercicio, si alcanzamos a hacerlo. Dice, considerando las siguientes representaciones de Lewis para los átomos R, Q y T. ¿Recuerdan en una representación o estructura de Lewis qué representan estos puntos que yo escribo acá? Los electrones de valencia, ¿cierto? Muy bien. Y acabamos de decir que los electrones de valencia son los que están en el último nivel de energía. Entonces, acá tenemos el nivel 2 de energía, que es el último. Acá tenemos el 3, que vendría a ser el último. Acá también el 2 es el último. ¿En cuál de estos se me está mostrando solo, perdón, en cuál de estos se me estaba mostrando 4 electrones de valencia, que es lo que corresponde a uno? En esta columna uno, ¿cuáles me están mostrando 4 electrones de valencia? La D y la E, dice, ¿cierto? La D tengo 2 en S y 2 en P, 4. Y la E tengo 2 en S y 2 en P, 4. Súper. Entonces vamos a descartar el resto de las alternativas porque me están mostrando otra cantidad de electrones de valencia. En A, ¿cuántos electrones de valencia me muestran? 6. Súper bien. ¿Y en B?
2. Al igual que en C. Súper. Entonces ahora tenemos que buscar de estos dos, uno que me muestre solo un electrón de valencia. ¿Cuál de estos dos me muestra solo un electrón de valencia, D o E? D. ¿Cierto? No hay por dónde perderse. Y esa es la alternativa correcta. Entonces, tener en cuenta que las estructuras de Lewis muestran la cantidad de electrones de valencia representándolos a través de puntos, y que los electrones de valencia corresponden a aquellos ubicados en el último nivel de energía de un átomo. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? Todo claro. Súper. ¿Qué tipo de elementos? Fíjense, todos estos elementos son del mismo tipo. ¿Qué tipo son todos estos elementos que están acá? Según la configuración electrónica que muestran, ¿qué tipo de elementos son? Representativos, muy bien. La D entonces era la alternativa correcta. Veamos este. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa un átomo neutro? Vamos a destacar eso, de un elemento ubicado en el grupo 2 del sistema periódico. Entonces, tener en consideración, todos los elementos de un mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos ubicados en la capa más externa de un átomo, y en el caso de los elementos representativos, los electrones de valencia coinciden con el grupo al que pertenecen, a excepción, recuerden, del helio, que ya lo vimos. Ya, acá lo primero es, tenemos que buscar un átomo neutro. En este dibujo, los electrones son representados por estos puntos, y este círculo en el centro representa el núcleo. Por lo tanto, esa P que está ahí, que va a representar los protones. Muy bien. Entonces, ¿cuál de estos átomos no es neutro? A. ¿Qué carga tendría A? A sería un anión. Muy bien, una carga negativa. La E también no es neutro, ¿cierto? Tiene 4 protones y 2 electrones. Muy bien. ¿Qué sería E? ¿Un anión o un catión? Un catión. Excelente. Ya. Muy bien. Y además tenemos que buscar uno que sea del grupo 2, es decir, que tiene que tener 2 electrones en el último nivel, en el anillo más externo. ¿Cuál de los que me queda no tiene 2 electrones en el último nivel? La D. ¿A qué grupo pertenecería el átomo representado en la letra D? Al grupo 1. Excelente. El grupo 1 o 1A. Muy bien. Nos quedamos con C y B. ¿Cuántos electrones de valencia tiene C? 2. ¿Y cuántos tiene B? B tiene 2. Tiene 4 en total, pero solo 2 de ellos están en la capa más externa. Por tanto, también tiene 2 electrones de valencia. ¿Sí? Tiene 4 en total, pero de esos 4, 2 son de valencia. Y los dos son átomos neutros, chuta. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Janet dice la B. Vamos a lanzar una votación para que elijamos y nos agarremos del moño de nuevo. ¿Cuál es, la C o la B? Elija ahí. Participe, participe. Recuerde que puede ganar fabulosos premios.
Ya vamos a cerrar la votación. ¿Cuándo llegarán los premios? Depende de dónde vivas. Ah, si es en Recoleta, entonces llegan el mismo día prácticamente. Ya, vamos a finalizar ahí la votación. La mayoría de ustedes cree, el 58%, que la alternativa B es la correcta. Y un grupo importante que la alternativa C es la correcta. Vamos a ver, la alternativa correcta en este caso es la alternativa B. La B, muy bien, Romina. Sí. ¿Y por qué la C no? ¿Por qué la C no? Javier había dicho por qué la C no era. La C es el helio, ¿sí? Tiene dos protones, su Z es 2. Voy a la tabla periódica y ahí está, es el helio. Y el helio era el único que no cumplía con ese requisito, que teniendo dos electrones de valencia no es del grupo 2, sino que es del grupo 18 U8A. ¿Se entiende por qué la alternativa C no es la correcta? Súper. Ahí Nicolás le está enviando un link para que puedan responder una encuesta y también les va a enviar el link con el resumen. Ya vamos a ir terminando, vamos a hablar de los enlaces químicos. Los enlaces químicos pueden ser del tipo covalentes si los electrones se comparten, iónicos si los electrones se transfieren, o metálicos si los electrones están deslocalizados, es decir, que se mueven constantemente a través de la red metálica. Esta es la razón por la cual los metales son buenos conductores eléctricos, porque sus electrones están constantemente moviéndose. Y dentro de los enlaces covalentes tenemos el apolar, cuya diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace es prácticamente cero, es decir, que se comparte de forma equitativa, 50 y 50. El polar, donde si bien se comparte, la compartición no es equitativa. Puede ser de un 60-30, perdón, 60-40, 70-30, o algo por el estilo. Y el coordinado dativo, que es cuando uno de los átomos pone los dos electrones para formar el enlace. ¿Sí? En base a eso, entonces, el enlace formado entre un átomo metálico de baja electronegatividad y un átomo no metálico de alta electronegatividad en el sistema periódico se clasifica como tener presente. La electronegatividad es la propiedad periódica relacionada con la capacidad de los átomos para atraer a los electrones de un enlace. El enlace iónico se forma entre un metal del grupo 1A o 2A y un no metal del grupo 6A o 7A. Y el enlace covalente se forma entre no metales de electronegatividades similares y este puede ser polar, apolar o coordinado. ¿Qué alternativa sería la correcta en base a esta información? Janet dice la A. ¿Por qué la A? Ahí está, ¿cierto? Porque necesitábamos que fuera un metal y un no metal. Excelente, súper. La alternativa correcta entonces en este caso correspondería a la alternativa A. Y la habilidad es de reconocimiento. Siempre que tengamos un metal, sobre todo del grupo 1 y 2, con los del grupo, y un no metal del grupo 16 y 17, va a ser iónico. El enlace covalente se forma entre no metales y el enlace metálico se forma entre metales. ¿Alguna duda con respecto a eso? Sí, mi apellido es Jaque. Considerando que la electronegatividad del hidrógeno y el cloro son respectivamente 2,1 y 3, los átomos de la molécula de cloruro de hidrógeno están unidos mediante un enlace. Veamos, el enlace iónico se forma cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo forman es mayor o igual a 1,7.
la diferencia de electronegatividad es la recta entre los valores de las electronegatividades. En el enlace covalente polar se forma cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7 pero mayor a 0. Y el enlace covalente apolar, la diferencia de electronegatividad es prácticamente 0. Entonces, en este caso, ¿qué alternativa creen ustedes que sería la correcta? Mientras tanto, le vamos a pedir al profesor Nicolás que pueda mandar nuevamente el link. La D. Excelente, muy bien. Es un enlace covalente polar. La diferencia acá entre 3 y 2.1, ¿cierto? Es 0,9. Y eso es menor a 1.7, pero mayor a 0. Por lo tanto, es un enlace covalente polar. En resumen, entonces, ahí Brian también está compartiendo el PDF para quienes lo puedan descargar desde esta plataforma. En resumen, entonces, las teorías atómicas me hablan del átomo y de las partículas subatómicas que lo conforman. Dentro de ellas encontramos al electrón. Este puede ser perdido por el átomo para transformarse en catión o ganado por el átomo para transformarse en anión. Vamos a tener también los protones. La cantidad de protones se identifica a través del número atómico. Y vamos a tener los neutrones. La suma de neutrones y protones nos da el número máximo. Las propiedades periódicas son estas que varían a lo largo de la tabla periódica a medida que nosotros nos movemos. Hablamos solo de la electronegatividad, que es la capacidad de atraer electrones dentro de un enlace, y dependiendo de esta diferencia de electronegatividades vamos a tener distintos tipos de enlace químicos, como son el covalente y el iónico. Iónico, que tiene una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1.7, covalente, que tiene una diferencia de electronegatividad menor a 1.7, y dependiendo si es mayor o igual a 0, polar o apolar. Y estos pueden ser representados a través de estructuras de Lewis, donde los electrones de valencia se representan a través de puntos. Recuerda reforzar los contenidos y habilidades más importantes de cada clase revisando los videos síntesis que tienes a tu disposición en la intranet. Recuerda también participar activamente en todas las actividades que el equipo de profesores en línea tiene preparada para ti, que se irán anunciando en cada una de tus clases. Y revisa también tu correo para ello. Rinde todos tus ensayos y con esto estarás practicando tus aprendizajes y habilidades dentro. Muchas gracias a todos por asistir. Tenga presente que si tienen dudas pueden agendar sesiones de consulta individual con nosotros, el profesor Nicolás, conmigo, con Adrián, con el resto de los profesores en línea, pero estos son para resolver contenidos específicos que estés viendo en tus clases, preguntas de tus guías de SPECH, no son para responder preguntas de tipo administrativa ni para hacer resúmenes de clases, porque para eso están los videos de síntesis.